Hola curiosos, hoy tenemos un episodio muy especial porque tengo el honor de platicar con una de las científicas más importantes de nuestro país, la doctora Silvia Torres Pimber, pionera de la astronomía en México y América Latina. Su trayectoria abarca décadas de investigación astrofísica y liderazgo institucional. Su trabajo ha sido clave para comprender la evolución química del universo y ha dejado una profunda huella en la divulgación científica y en la formación de generaciones de astrónomos y astrónomas. Doctora, bienvenida a Curioso Podcast. Muchas gracias por aceptar esta charla. Buenas tardes, pues muchas gracias por invitarme y me gustaría saludar al público que no sé quién me nos vaya a ver, pero igual un saludo muy cordial. Doctora, para comenzar, usted ha sido una figura clave en la astronomía latinoamericana, pero ¿cómo empezó todo? ¿Qué fue lo que despertó su curiosidad por el universo, por mirar hacia el cielo y decidir dedicarse a entenderlo? Pues la verdad fue un tanto casual. Yo no puedo decir que lo tuve esa intención desde pequeña, no. Yo estaba muy interesada en matemáticas, me gustó mucho física, me gustó mucho química, que eran las materias que había estudiado, y pensé que eso quería estudiar para mi carrera. Yo quería Ujú, tener una carrera y trabajar, lo cual no se acostumbraba en esos momentos. Eso es muy ujú, interesante. Pero en medio de eso me inscribí a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí me inscribí a la carrera de física. Y en ujú, la carrera de física había la opción de tomar una materia optativa que era astrofísica, y al tomar esa materia verdaderamente me enamoró. Más que el ujú. cielo en ese momento, es que tengo que confesar cómo estuvo todo, ¿no? Claro. Más que el cielo en ese momento fue el pensar, el darme cuenta que toda la física, o que mucha de la física que yo apenas si rascaba y apenas si conocía, se podía aplicar para conocer los distintos objetos del universo. Así Ujú. poco a poco me fui compenetrando con la astrofísica y después pues con el cielo, las observaciones y toda la emoción que eso representa. Me encantó, me enamoré de eso y ya no he vuelto a mirar a ningún otro lado casi. Así es que ha sido una muy buena decisión de mi vida, y creo que fue todo en base a curiosidad, a ganas de saber más. Y a ganas de saber más, pues me fue llevando por este camino que disfruto inmensamente. Sí, qué padre escuchar a personas que tienen una vocación y una pasión por lo que hacen y que hayan encontrado su camino y que después de mucho tiempo al voltear atrás sigan estando seguros de que esa fue la decisión correcta. Doctora, y platíquenos, ¿qué hace exactamente un astrofísico? Bueno, hay muchos aspectos que se pueden tratar, y hay quienes tratan uno solo y hay quienes tratan todos con igual eficiencia. Está el aspecto observacional. De todas maneras, toda la información, todos los datos provienen de la observación. Entonces, ese es el elemento importante, observar. Y para observar, pues hay muchos digamos, problemas o dificultades en lograrlo, además de tener un instrumento, un telescopio, pues siempre hay muchos otros eh, eh, distractores hacia la información. O sea, la información no nos llega limpia diciendo aquí estoy, así es la cosa. Ujú, Entonces hay que hacerle mucho trabajo de aseo, de tratar ujú, de determinar cuáles son las observaciones reales y cuáles son motivo debidas a la atmósfera o cuáles son debidas al instrumento, al filtro, a lo que sea que estás usando. ok. Entonces, la observación y lo que llamamos reducción de observaciones, que es, digamos, limpiar lo que uno mide y Ujú. tratar de entender qué es lo que realmente está llegando al instrumento. Entonces es un aspecto muy interesante, muy importante, y hay quienes lo hacen de maravilla, ¿verdad? Y hay quienes lo hacemos
pues con trabajos y dificultades, pero lo hacemos adelante. Luego, la observación nos va a dar información y esa información la queremos entender en función de todo lo demás, en todo lo que lo rodea. Entonces, queremos entender esa información. ¿A qué se debe? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué pasa si yo lo hago distinto? Entonces, primero, la astronomía es importante aclarar que es una ciencia que no es experimental. O sea, no puede uno hacer experimentos. Ujú, No puedo decir, bueno, aquí tengo el sol. Y luego, ¿qué pasa si el sol fuera la mitad de chiquito o de más ujú, grande, el doble de grande? ¿O qué tal si fuera más joven? ¿O qué tal si fuera más viejo? O sea, ujú, no tenemos la oportunidad de experimentar. Entonces, llamamos, o nuestra información proviene de observar. Queremos entender qué pasa si pensáramos en una estrella que fuera como el Sol, pero con estas otras características. Entonces tenemos que pensar en otras estrellas, porque al Sol no le podemos cambiar las características ni a las otras estrellas. Pero entonces ujú, tenemos que buscar estrellas que, bueno, nos estén dando información eh, lateral. Digamos, es como si tomas una foto de una familia y tú dijeras, bueno, pero yo ahora quiero saber cómo era hace 3 años. ujú, Pues no, no puedes saber, nada más tienes una foto. Entonces, lo único que puedes hacer es buscar otros grupos de personas y ver cómo estaban los niños hace 3 años, cómo eran ujú, sus niños o lo que sea. Tiene uno que hacer las similitudes con otros objetos. Entonces, esto es ujú, muy interesante, es retador, ujú, es difícil lograrlo, pero eso es parte de lo que hacemos, es tratar de entender, tratar de explicar lo que estamos pensando que es eh, mediante observaciones paralelas, mediante observaciones de objetos semejantes que pensamos que son semejantes. Entonces, digamos, este es mucho de la observación que ahora hacemos y bueno, ahorita les platico más de ya nuevas observaciones, cómo se hace. Ahora, una vez que tienes el dato, que ya estás contenta, que ya dices, bueno, ya sé cómo es que la observación fue, ujú, entonces la tratas de aplicar si tienes un modelo matemático, pues la aplicas a tu modelo matemático, a ver si realmente se parece o no, o si cumple con los requisitos, y si no los cumple, pues entonces tienes que cambiar tu modelo matemático. O sea, ujú, tu observación no la puedes cambiar, el ujú, objeto no lo puedes cambiar, entonces lo que tienes disponible es las partes matemáticas o de simulación que tú haces. Entonces ahí está todavía, está el aspecto de hacer la transformación a simulaciones matemáticas y esto pues eventualmente tratarlo de transformar en un resultado que diga, bueno, esto lo que nos está indicando es que las estrellas semejantes al Sol hacen tal cosa, en fin, lo que sea que andabas buscando, o a veces uno encuentra que lo que uno andaba buscando no está correcto. ujú, La hipótesis que se hizo, la propuesta que tú haces de que esto va a suceder, si yo observo tal cosa, va a suceder esto. Resulta que no es cierto, que te equivocaste, que no fue así. Pues entonces igual puede ser interesante decir, el resultado fue negativo, es esto y esto y esto, esto, lo que está pasando. Entonces, cada uno de los astrónomos pues tiene mayor facilidad o mayor interés en los distintos aspectos que representan todo este entramado de información. ujú, A veces, sobre todo en el pasado, se hacía mucho una sola persona cumplía con todos estos ujú, requisitos de hacer el modelo, de observación, de transformar la observación, etcétera, limpiar la observación. Pero ahora cada vez ha cambiado mucho el estilo de observación, ha cambiado mucho el estilo de investigación. Las observaciones son cada vez más sofisticadas, más complejas, los ujú, telescopios más grandes, ujú, eh, con instrumentos cada vez más sofisticados también, ujú, muy, pues muy modernos y muy eficientes. Entonces, en lugar
de observar estrella por estrella, resulta que estás observando grupos de estrellas, cientos o miles de estrellas de golpe. Y entonces la transformación o el trabajo, en lugar de hacer una reducción de un solo objeto, estás haciendo reducciones de grupos de objetos. Ha cambiado mucho el estilo y es maravilloso el cambio. O sea, por un lado uno dice, oye, a mí me gustaba más como era antes, pero sí, sí, no, porque es muy interesante que haya cambio, que haya modernización. ¿Esto a qué se debe? Pues a mil cosas. A que la tecnología nos permite hacer telescopios más grandes, permite hacer instrumentos más eficientes, los datos, manejar muchísimo más datos, porque cada vez las computadoras son más grandes, rápidas y eficientes. Hay programas que se van haciendo, cada quien hace su programa de su software para interpretar los datos o para modelar lo que tú piensas que debería de ser. Y frecuentemente esos software se comparten o se ponen abiertos al público y otras personas también las pueden aprovechar. No es 100% el caso, pero ya cada vez son más generosos cada quien con sus datos y su trabajo de computación. Entonces hay ahorita una variedad de posibilidades para trabajar que es realmente, bueno, impresionante. Ok, entonces dentro de la comunidad de astrofísica, los astrofísicos comparten sus descubrimientos con otros astrofísicos, así como no sé, en la ciencia que agarran y hacen un descubrimiento, lo comparte con el resto y van a ver qué lo están viendo, o qué es Bueno, cómo a ver, integran eso. en toda la actividad científica, en realidad, mucho del diálogo es a través de publicaciones. Entonces, yo tengo un resultado, hago uno que llamamos un artículo, se publica en una revista y entonces es la manera de hacerlo público, pues se publica, se hace público, otras personas lo leen, otras personas dicen, oye, no me gustó, o sí está fantástico, en fin, entonces está uno poniendo a la crítica universal tu trabajo. Tu trabajo, claro. Entonces, el trabajo frecuentemente se hace así a pasos, entonces yo hago una contribución, otra persona que le interesan temas semejantes dice, bueno, pero sí está bien, pero esta parte me gustó mucho, pero esta no, porque según yo, es mejor con tal variación. Entonces, es un diálogo, mucho del diálogo se hace a través de publicaciones, entonces se hace a través de artículos. Esos artículos tienen que ser llevados a revistas honorables, bueno, bien reconocidas, y se someten a arbitraje. O sea, no se publica nada más así, sino que se mandan a un árbitro que dice, bueno, esto está bien y esto no está bien explicado, explíquelo bien, o de plano no quería ni lo publique. En fin, o esto ya lo sabíamos porque ya Sutanito lo hizo y usted ni siquiera se refiere a Sutanito. En fin, es un ir y venir de información muy interesante. Además de publicaciones, la publicación es lo sólido, pero tarda mucho, tarda varios meses. Lo que hay es hay congresos, hay reuniones temáticas, entonces yo me dedico, por ejemplo, a nebulosas planetarias y otras personas cada cierto tiempo nos reunimos en un congreso específico de nebulosas De planetarias. nebulosas. Oye, entonces muchas veces uno lleva el trabajo ya madurado, pero no está totalmente escrito, y entonces hay críticas, a veces muy buenas, a veces destructivas, en fin, todos somos a veces hay de todo, ¿no? Sí, sí, me imagino. Bastante interesante cómo funciona todo este rubro bueno, la ciencia en general así se maneja, pero de la astrofísica, ¿no? Claro, y Llevan sus además, congresos. cada vez los tiempos te lo están pidiendo, la comunicación es cada vez más rápida, Ujú, incluso uno empieza a trabajar
mandando la propuesta de tu artículo, lo mandas a un lugar público donde también ellos lo empiezan a revisar otras personas, pero saben que no está todavía definitivo, en su formato definitivo, y a veces también hay mucha interacción. Otras personas no les gusta mandarlo antes de que sea el Ujú. definitivo, entonces ahí hay toda clase entra la personalidad de cada uno De cada persona, sí, de claro. cada persona. En doc Otro tema también Ujú. es que ya ves, me pones a hablar, pues yo me voy me voy de largo, ¿qué quieres que te diga? No, no, dígame, dígame. No, otro aspecto que ha cambiado mucho, Ujú. bueno, ha cambiado que ahora las publicaciones se hacen con muchísimos colaboradores. O sea, Ujú, son más complejas, hay más ujú, datos, hay más información, entonces muchísimas más personas participan. Antes ujú. era yo hablo de antes porque llevo ya muchos años en las investigaciones. Pues mira, Claro. tengo ya, pues yo pienso que 60 años ya Guau. publicando. Entonces, pues ha cambiado mucho el estilo, pero Ujú, todavía yo recuerdo el antiguo, que éramos unos cuantos, uno, dos, tres, cuatro, ujú, y, y ahorita ya empiezan a ser grupos muy grandes. ¿Por ujú, qué? Porque los instrumentos son muy caros, muy ujú, difíciles de construir, muy difíciles de interpretar, etcétera. Entonces, ujú, cada quien está, pero todos trabajan, o sea, todos los que firman, digamos, los ujú. que escriben el artículo, han hecho una contribución importante para eso. Entonces, ah, pues es el mismo principio, pero va modificándose. Ujú. En fin, así es. Y yo no sé si las otras ramas de las ciencias sean semejantes. Creo que por lo menos de ciencias exactas o de ciencias semejantes, sí ocurre lo mismo. No sé si en todas. Sí, bueno, me imagino que en todas ha evolucionado la manera en la de Sí. investigar y justamente ahora, como lo platica, dado que he estado platicando con varias gente de ciencia, se ha vuelto bastante multidisciplinaria la ciencia, ¿no? En donde todos están participando, como bien lo dice, ya no es una sola persona, sino es un grupo de personas y todos participan. Y eso está, bueno, a mí me gusta escucharlo porque pues se hace una colaboración, es más mentes, pensando o resolviendo un tema y bueno, también eso hace también que avance más, ¿no? Claro que sí. Bueno, por ejemplo, otra manera de ser, antes cada quien tenía su observación y pues la cuidaba, la publicaba, y si no, pues se observaba muchas veces y publicaba unas cuantas y se guardaba las otras para Mm, el siguiente año o lo que sea. Y ahorita, ujú, como los instrumentos son tan caros y tan complejos, entonces la idea es que en muchos casos, no en todos, en ujú, muchos casos a los autores o al autor le dan el privilegio de que use los datos un año tranquilamente, pero pasado el año lo hacen público esos datos. Entonces esos datos se ujú, vuelven, digamos, del dominio público y yo los puedo tomar, aunque yo no haya ujú, observado, ujú, están guardados, se pueden obtener, y entonces yo hacer mi propia interpretación. Y eso ujú, a veces hacemos porque hay muchísimos datos, mucho material que existe y y que se puede seguir trabajando. Aunque ya los primeros autores, por supuesto que ya hicieron el trabajo más importante, ya claro. hicieron digamos, ya le tomaron la nata Ujú. Sí. del, del, del caldo ¿no? Ya, Ujú, ya hicieron lo más importante. Pero se ha encontrado que a las siguientes personas que pueden seguir interpretando sus datos también tienen contribuciones importantes que dar. ujú, Entonces, ahora pues ya se aprecia más esa colaboración ujú. que, digamos, antes no ocurría.
Entonces, perdón que yo hable de antes y después, no voy a hablar nada más de ahorita, pero creo que es interesante esta No, es muy, muy interesante ver la evolución, ¿no?, de la ciencia, en este caso de la astrofísica, pero es bastante interesante cómo ha cambiado con el tiempo. Doctora, y, me comentaba que usted ha estudiado las nebulosas. ¿Qué es una nebulosa y cómo la estudiamos, y cómo se ha estudiado a lo largo del tiempo? Bueno, a ver, nebulosa quiere decir es un gas que está entre las estrellas, es un gas, es una nube de gas. Ujú, Entonces la palabra usamos nebulosa como para describirla. Hay de varios tipos de nubes en el sentido de que pueden ser pequeñas, grandes, o pueden ser estar calientes o frías, etcétera. Y a mí me interesan, o me he dedicado a las nebulosas que son calientes, que están rodeando a estrellas. Por ejemplo, lo que llamamos nebulosa planetaria, que son los gases que están rodeando a una estrella caliente y que ujú, esos gases provienen de esa estrella. La mm, estrella pasado cuando acaba su ujú, combustible es transformar hidrógeno en helio o en elementos más pesados. Cuando ya no puede seguir haciendo eso, se rompe y lo puede hacer gradualmente, lo puede hacer violentamente, no importa, pero se rompe la parte externa sale al espacio. Esa parte mm, externa se va a alejar para siempre de la estrella. Fue parte de ujú, la estrella, ya no será parte de la estrella. Pero mientras está en su cercanía, ujú, pues está iluminada por esa luz de la estrella y puede mm, ser analizada, puede ser estudiada. La luz es lo que nosotros ujú, llamamos la luz. Entonces, eso es lo que yo hago, lo que he hecho. Y ahorita ya casi no observo, ya a mi edad ya no observo, pero es lo que he hecho durante muchos años. Entonces, observar esa luz y se analiza, hay mucho trabajo sobre ello, se observa la forma, en fin, el tamaño, las velocidades, etcétera. Hay mucho trabajo y mucho de ese trabajo sale de hacer estudios con descomponiendo la luz en sus colores a lo que le llamamos un espectro, ujú, tomando el espectro de esa mancha brillante, y entonces podemos de ahí definir qué objeto, qué elementos químicos forman ese gas, ujú, qué es lo que hay, ese gas qué es. Entonces ujú, podemos saber si hay hidrógeno, helio, carbón, nitrógeno, oxígeno, toda la serie de, de elementos que están en la tabla periódica se podrían encontrar. No siempre se pueden hacer, la ujú, gran mayoría de las veces no, porque no es suficientemente brillante. La luz no te da ujú, suficiente luz para ver todo. Pero en algunas ocasiones sí se alcanzan a ver muchísimos elementos químicos de esos gases y sabemos que que fueron parte de la estrella de la estrella. de la estrella. Entonces, ahora, eso es por un lado, es estudiar eso y ver cuánto hay y cómo está. Por otro lado, es decir, bueno, ¿y qué había antes? ¿De dónde salió? La Ujú, estrella cuando se formó ya los tenía o la estrella los transformó. Entonces, ujú, este es el siguiente paso que nos interesa mucho, es revisar si ha habido modificaciones. O, ahora, no podemos saberlo con certeza, pero lo tenemos que inferir o que decidir entre esa ujú, posición, dónde se encuentra, qué velocidades tiene, qué edad tiene, en fin. Todo eso se va, pues, descubriendo como si fuera un rompecabezas, un rompecabezas que estamos ujú. tratando de entender para cada objeto, para cada grupo de objetos. Entonces, ese es el tipo de trabajo que yo hago. El, la, la, al descifrar cuáles son los elementos que están ahí, nos Ujú, ayuda a entender cómo van a influir esa nebulosa, esos gases que ujú, salieron de la estrella y que se van a ir al espacio, cómo van a ujú, influir en las siguientes estrellas
que se van okey. a formar a partir de, pues, de otros gases que ya estaban, más estos nuevos, y Ujú, entonces se va a ir modificando poco a poco los ujú, y van a dar lugar a estrellas nuevas, y ujú. estas estrellas nuevas se van a parecer a las anteriores, pero ya no tanto porque ya son levemente distintas, porque ya están enriquecidas. También se Okey. dice contaminadas, pero no, es una contaminación gradual, pero yo le llamo enriquecimiento, porque va Ujú, cambiando gradualmente la composición de los gases ujú. y las nuevas Okey. estrellas son distintas de las anteriores. Entonces, todo esto nos ayuda o queremos entender la historia de nuestra galaxia y la historia del universo. Cada uno de estos elementos nos ayuda, es una parte de este conocimiento al que queremos llegar. No, así es como lo entendemos ahora, pensamos que estamos en lo correcto, Ujú, pero como todo lo que es la ciencia, pues ujú. A habrá que ver, ver si es cierto. con el tiempo sabremos, ¿no? Doctora, y, hablando de esto de las estrellas, ¿cómo se forma una estrella? Bueno, pensamos que se forma precisamente de nubes de gas, Okey. nubes gruesas de gas que se, que se atraen una parte de la nube hacia la otra parte de la nube. De todas maneras, la fuerza gravitacional está actuando continuamente sobre todos nosotros y en todas las partes del universo. En particular, si hay una nube, pues Ujú, la parte derecha de la nube está jalando a la parte izquierda y están tratando de juntarse. La de arriba y ujú, la de abajo están tratando de juntarse. Entonces, hay una nube grande, pues está tratando de hacerse más pequeña, de juntarse, se ujú, atraen las partes. Si en la nube está caliente, entonces la presión interior le dice detente, no sigas, ni te voy a dejar que te sigas cayendo. ujú, Te vas a quedar de ese tamaño. ujú. Si la nube es fría, entonces no tiene suficiente presión y se puede contraer esa Contrario. nube, hacerse más pequeña hasta Ujú, llegar a formar una estrella. En el okey. camino, la estrella se pone a girar más rápidamente. Estaba la nube un poquito moviéndose lateralmente, entonces ya cuando ya se hace pequeña se pone a girar rápidamente y para conservar lo que es, digamos, toda la cantidad de rotación que tenía, le llamamos en física momento angular, Ujú, se queda un disco alrededor de la estrella. Se queda un disco que está girando alrededor de la estrella está cada vez más pequeña, está girando también. Entonces, ese disco, pues es el que en un momento dado va a dar lugar o no a un sistema planetario. ujú, Entonces, nosotros, o en las observaciones, bueno, yo no es a lo que me dedico, pero otras personas, pues han visto muchas estrellas con disco. ujú, Otras estrellas ya tienen discos donde se están viendo o se está adivinando que se están formando planetas. Todo depende de qué tan eficiente sea el sistema, porque ujú, puede ser que la luz de la estrella haga que se evapore y ya no se formen los, ambiente mucha radiación o lo que sea, ya no se forman los planetas, pero pueden formarse los planetas. En realidad se ha visto que muchas estrellas, prácticamente todas las estrellas que se han estudiado, tienen planetas, entonces es un fenómeno muy común ujú, y pues entonces estamos entendiendo que la formación de las estrellas también da lugar a que cada una de ellas tenga su sistema planetario alrededor de ella. Y pues son resultados muy interesantes que están surgiendo, son relativamente recientes y cada vez se le encuentra más detalle, bueno, conocen más características, se les ujú. conoce más detalle a este proceso de formación de estrellas. Sí, eso es bastante interesante, porque la gente, se pregunta mucho, ¿por qué queremos entender el universo? ¿De qué nos sirve la humanidad entenderlo, no?
pero, pues, el origen de dónde venimos también nos va a decir hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, es como predecir el futuro también de alguna manera. Definitivamente es predecir el futuro, pero además eh, siempre ha habido la preocupación del conocimiento, o sea, Ujú. la humanidad ha tenido siempre la curiosidad de saber qué hay, ¿Qué hay? por Exacto. qué está pasando. Y esto, muchas de las disciplinas tienen una aplicación inmediatamente directa. La Ujú, astronomía no tiene una aplicación instantánea directa, pero sí nos ha permitido grandes avances. Entonces, sobre todo, se requiere alta tecnología para hacer, por ejemplo, las observaciones, y esta tecnología, pues luego se aplica en otras áreas. ujú, No es algo que salga desperdiciado, es ujú, una contribución a las demás ciencias, es una contribución que cada una de las ciencias aporta a las demás, porque todas estamos en diálogo. En fin, es algo interesante, es como si dijéramos, ¿para qué sirve la poesía? Pues la ujú. poesía Claro. no te da no te da más comida, Ujú. no te da Claro. mejor habitación, pero te Ujú. hace mejor persona. Claro. Entonces, de alguna manera el conocimiento, el solo conocimiento te ayuda, te hace Ujú, mejor. Entonces, eso es lo que tenemos que decirles a todos los muchachos, a todos los jóvenes, muchachos y muchachas, por supuesto, que es importantísimo que sí se dediquen, que se viertan en lo que ellos tengan ganas de hacer, que tengan mucho interés, que lo logren porque nos hace mejor personas. sí, que no sacia la curiosidad, ¿no?, por el conocimiento. Exactamente. Doctora, usted es una gran inspiración para muchas mujeres mexicanas, sobre todo en la ciencia, por ser pionera en este rubro, justo en la astronomía. Y me pregunto, ¿cómo llegó a ocupar la presidencia de la Unión Astronómica Internacional? ¿Y qué significó profesionalmente para usted? Bueno, la verdad no sé cómo fue que llegué. No es algo que yo pedí, Ujú, no es algo que uno, no se solicita, sino que fui okey, invitada. Yo fui invitada a ser miembro del cuerpo directivo y pues por supuesto me interesa mucho y dije que sí. Dije claro. que sí, que claro que sí. Pues fue una experiencia muy bonita, muy interesante. Me tocaron épocas muy lindas y pues esta unión sigue funcionando muy bien. La unión tiene ahorita, pues, no sé, cerca de 12,000 miembros de astrónomos profesionales. Hay muchos más astrónomos profesionales en el mundo, pero no son demasiadísimo más. O sea, Ujú, habrá quizás 100,000, pero no son millones. okey. Entonces ahí en la Unión son cerca de 12,000 personas. El número lo fija cada nación, cada grupo tiene su comité nacional y ellos deciden a quién incorporan y quién no. Entonces hay de más de 90 países. A la Unión la mantienen, la sostienen las aportaciones económicas de cerca de 70 países, que es una aportación moderada, pero Ujú, ya el grupo de países ya permite que haya operación. La operación fundamental de la Unión es hacer congresos, hacer ujú, reuniones. eh, bueno, la operación, hay una serie de causas para la unión. Una muy importante ha sido ujú, unificar la nomenclatura, unificar a que estemos hablando un idioma que nos ujú, entendamos. ujú, Porque cada quien está hablando distinta manera, pues no podemos entender, no podemos construir nada, no podemos construir el ujú, conocimiento. Entonces es poner, bueno, por decir alguna tontería, cuando estamos hablando de que estamos hablando de metros, todos sabemos qué es un metro. ujú. Entonces,
podemos entender qué tamaño tiene. Pues Ujú. ese tipo de elementos es por una de las razones por las cuales se crea la unión, para a que los profesionales del campo se pongan de acuerdo en una serie de conceptos. Ujú. Bueno, no es definir la ciencia por decreto, sino definir cómo medimos por decreto, Claro. por decir algo. Es algo así Por, como lo que sucedió con Plutón, como definir si era un planeta o no, y ponerse todos de acuerdo para exactamente, para definir, bueno, nosotros, regresando a Plutón, es muy interesante eso. Por supuesto, Plutón sigue haciendo lo que tiene que hacer. A Plutón le tiene sin cuidado lo que nosotros pensemos de Plutón. exacto. El Ujú. problema es que empezaron a encontrarse, se encontraron varios objetos semejantes a Plutón en cuanto a tamaño, masa y órbitas semejantes. Mm, Entonces, había varias posibilidades. Una posibilidad es decir, bueno, en lugar de tener tantos planetas, tenemos tres más o ujú, tenemos, pero ya están otros dos a la puerta, entonces íbamos a hacerlo mm, crecer o decir, miren, de plano, estos son más chiquitos, también ahí están, por supuesto que ahí están, pero entonces les vamos a llamar planetas enanos y ya. ujú. Y esto llevó a muchos problemas porque le ofendió a muchas personas. Pero tenemos que entender que la ciencia vamos modificando nuestro conocimiento. Entonces Claro. tenemos que aceptar que hay cambios. Ujú, Uno de algo que yo recuerdo es que cuando yo estudié ujú, eh, mi primaria, mi secundaria, había tres reinos, el vegetal, el animal y el mineral. Y ujú, ahorita ya los reinos de los seres vivos son más numerosos y ya no sé ni cuáles son. Está el reino de los hongos, el reino de los no sé qué, y estos ya no me los sé yo. Pero aumentaron. No, ahora, no es que no quiere decir que haya más seres vivos que antes, no. Lo que quiere decir es que ya el conocimiento nos lleva a pensar que los hongos efectivamente son distintos de las plantas, entonces ya se separan claro. la clasificación. Ujú, Entonces, yo creo que es algo semejante, que se ujú. separó Plutón de decirle planeta a decirle planeta enano. Pero pues eso Ujú. irrita a mucha gente, la verdad que sí. Sí, claro, todos nos quedamos, bueno, siempre no me sirvió aprender Plutón en la primaria, ¿no? Sí, ¿qué pasó Pero con Plutón? Y todavía ajá. dicen, ¿y Plutón por qué no me lo regresan? Pues ahí está, Plutón, no le pasa nada. Pero, Plutón. digamos, ese tipo de definiciones, pues sí, sí es importante que todos estemos hablando, por eso digo, que todos hablemos más o menos el mismo idioma. Y claro, Ujú, además de eso, favorece que haya reuniones globales multitemáticas, que haya reuniones muy específicas, hay unas varias cada 3 años en la reunión general, y también está buscando, promoviendo de que haya pues más incorporación de mujeres, que haya mayor incorporación de jóvenes, que se empiece a dialogar más intensamente con los aficionados, que haya un encuentro más favorable entre profesionales y aficionados. En fin, ujú. tiene una serie de funciones muy interesantes que le está realizando cada vez mejor, no hay duda con eso, aunque yo terminé ya hace varios años. Muy, muy interesante justo eso que comenta, que ya se estén permitiendo que se acerque más, o sea, más mujeres, como dice, aficionados y todo, que todos permitan, porque eso acerca a la gente a la ciencia, ¿no? O sea, y despierta Claro, su curiosidad. claro, bueno, en realidad en cada lugar, en cada país, pues se ha reconocido que las mujeres tienen una aportación importante para la ciencia o para las distintas actividades profesionales. Pero cada país lo hace a su ritmo y a su estilo. Entonces, la Unión, por ejemplo, pide que sus congresos, que haya una buena representación de mujeres, que a las mujeres se les invite también a dar pláticas, las pláticas magistrales, en fin, y que no sea de
la última plática el viernes en la noche, la que le dejan a la Ujú, mujer, sino que le dejen pues una distribución semejante que lo de los hombres. Reconociendo que hay menos mujeres que hombres, pero de todas maneras pidiendo que haya más oportunidad. Entonces está empujando a que los distintos países pues reconozcan con mayor velocidad pues estos ujú, cambios que se tienen que ir dando. claro. Entonces, es empujar poquito, porque no, a ver, la unión no tiene fuerza por sí. La Ujú, unión es a través de sus socios, de los ujú, astrónomos. Si los astrónomos quieren hacerlo, lo hacen, y si no, no se hace. claro. Entonces, es un poquito llamarlos a ese tipo de actividades y pues que sensibilicen sobre ese tipo de problemas. Ujú, claro. Bueno, eso es una gran aportación. Doctora, regresando un poquito más hacia el universo, hoy en día se habla mucho en todos lados de los agujeros negros. Ahora con redes sociales hay mucha información allá afuera y se hablan de agujeros negros, se hablan de multiversos, pero realmente, ¿qué es un agujero negro? Tengo entendido que es la explosión de una estrella y luego su compresión. Este, ¿qué son? ¿Por qué nos interesan tanto? ¿Por qué nos llaman tanto la atención? Bueno, hay de varios agujeros negros. Hay, Ujú, hay los grandotes. Lo que pasa es que una vez que se forma un agujero negro, perdemos todo el contacto con lo que lo que hay adentro. Entonces se ujú, pierde información. Bueno, no es que se pierda, no está accesible a nosotros. ujú, Ya no podemos acceder a esa información. Entonces hay agujeros negros enormes. Por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro de 4 ujú. millones, equivalente a 4 millones de masas como el Sol. Le llamamos de Guau. masas solares. Esa es nuestra manera de medir la masa. En Ujú. lugar de estar hablando de kilos o gramos o toneladas, estamos hablando, Comparado con nuestro sol. Ujú. comparado con nuestro Sol, 4 millones de veces más grande. Mm. No Guau. más grande de tamaño, sino más masa, más cantidad de Mm, materia. Ahora, ahí adentro que hay, no sabemos. ujú, No hay información. Se sabe que sí existe ese agujero negro, se sabe que lo vemos no al agujero negro, sino vemos su acción gravitacional alrededor de estrellas que estén dando la vuelta. Le hemos mm, visto estrellas que están dando la vuelta y qué pasa si pasan cerquitas, si pasan lejos, etcétera. Si pasan cerquitas, las que alcanzamos a ver, si pasan lejos, es tan lento el movimiento que no. ujú, Pero hay una que pasa cada 16 años, da la ujú, vuelta. Y entonces nos ha tocado ya se ha observado todo en la órbita y se ve exactamente lo que se plantea desde la relatividad general. Entonces es realmente muy, muy interesante esa observación. Y es la combinación de agujero negro con un objeto que le dé vuelta. Si no hay ujú. nada que veamos que le da vuelta, pues no hay nada que podamos decir del agujero negro. Claro. Y ese es de los más chiquitos. El de Mm, nuestra galaxia es un agujero pequeño, porque se han encontrado algunos que son, bueno, mamuts, mm, enormes, enormes, enormes. En fin, ahora, ¿esos cómo se formaron? No sabemos. Realmente la formación de esos objetos todavía no se ha resuelto. Muchas de las galaxias tienen agujero negro al centro, sobre todo mm, las que tienen mucha masa, las que tienen una forma regular, todas ellas casi tienen agujero negro. Quizá las que son chiquitas y que son más irregulares, quizá no tengan agujero negro, pero o a lo mejor sí, se les busca. ujú. Además, hay los agujeros negros que tú mencionabas, que es el de provienen de alguna estrella. Entonces estamos viendo, también vemos agujeros negros pequeños o de poca masa. Por ejemplo, el primero que se encuentra es de 16 masas solares, que se encontró en la constelación del Cisne. Ujú, 16 masas solares se mide y entonces dice, bueno, eso no es ni una enana blanca, ni una estrella de neutrones, pues entonces va a ser un agujero negro. ¿Y qué mm, vemos? No lo vemos al agujero, vemos su acción sobre lo que lo rodea. Entonces ujú, estamos viendo acciones
alrededor de los agujeros negros. Ahora, o desde 2016, se han visto la acción de choques entre dos agujeros negros. Mm, Entonces, dos agujeros negros que están girando, que son próximos uno al otro, están girando cada vez más rápido, más rápido, más rápido, hasta que se fusionan y es realmente un evento explosivo mm, y que ha llevado a que se observe mediante las ondas gravitacionales. Estas son observaciones también cuando hablo de equipo muy grande, sofisticado, pues este es equipo que ya no es telescopios, ujú, no lo hacen los astrofísicos, lo hacen los físicos, que era ujú, sus experimentos, que son unos canales en alto vacío de varios kilómetros, de un par de canales a 90 grados, uno lo pusieron al noroeste de Estados Unidos y otro lo ponen al sur de Estados Unidos, sureste, y entonces están midiendo continuamente y de repente vieron la misma perturbación, el mismo evento entre los dos lugares. Entonces, al ver eso, mm, lo interpretan como un choque de dos agujeros negros. Entonces, ahora ya cada vez hay mayor certeza. Esto ujú, fue muy espectacular, realmente, este resultado, porque se demostró que había ondas gravitacionales y además la causa. Ahora están ocurriendo más observaciones de ese tipo porque entraron otros telescopios, otros instrumentos, interferómetros se llaman, en operación. Uno en Italia y otro creo que en la India. mm. Entonces, nos da mayor distancia, mayor separación y mayor oportunidad de ver eventos al mismo tiempo. Entonces, pues ahora están encontrando varios eventos explosivos al año y han Mm, encontrado choques de agujeros negros y choques también o más que choques, se llaman fusiones, porque de dos objetos se hace uno solo ujú, y liberan energía y esa es la que se logra ver. ujú. Entonces, hay fusión de estrellas de neutrones, han encontrado, y además de agujeros negros. Entonces, como te digo, cada vez hay más resultados más interesantes y requieren más autores, porque más personas participan, más científicos Ujú. están participando en toda esta investigación. Entonces, es de lo que te digo de los nuevos resultados que hacía mención hace rato. Sí, está muy interesante todo lo que se está haciendo hoy en día. Yo he estado escuchando mucho en las noticias que también China está muy bien parado en la carrera bueno, no precisamente astrofísica, que tiene que ver, pero con la carrera espacial, ¿no? De ir a otros planetas, de ir a la Luna, de ir a Marte. Está muy, muy bien parado también en astronomía. Eh, Le falta, a ver, lleva relativamente poco tiempo, pero Ujú, lo está haciendo muy bien y ha ujú, construido grandes instrumentos muy buenos y entonces pues está en la competencia, está en ujú, las ligas mayores. Entonces, eso es muy interesante. Es algo reciente, también lo podemos decir, es reciente que haya más participantes ujú. en estas ligas, le digo ligas mayores, porque pues hay, Claro. y están eso también en astrofísica. Y por supuesto, pues en la carrera espacial ya estamos viendo que pues ya han lanzado, varios países han lanzado sus naves a la luna pues eso no es fácil, ¿verdad? Ujú. No es tan sencillo llegar ahí, aunque por lo visto no es tan difícil porque son varios países que ya lo han logrado Pues con dinero, dicen, pues sí, ¿no? con dinero. Los científicos se mueven, claro, que es lo que quieren, ¿no? Aportar, recursos para poder financiar todas sus investigaciones. Y claro, como China ahora en día es una gran potencia, se permite bueno, no quiero decir lujos, pero esas oportunidades Esas de generar oportunidades se están conocimiento. desarrollando. Y bueno, nosotros lo que yo veo es en la astronomía, las observaciones, los cálculos, todo, la contribución importante, y también en la carrera espacial, pues por supuesto estamos viendo eso.
Así es que está interesante. No es el único país que está aportando resultados recientes. También los Emiratos Árabes están haciendo sus contribuciones a la carrera espacial y también sus contribuciones a la ciencia. En fin, está cambiando. Es muy interesante porque está cambiando continuamente el panorama y eso es Sí. valioso. Qué padre poder estar hablando de eso, ¿no? De estar hablando todos los cambios que está teniendo la ciencia en la astronomía, en la astrofísica y todo lo que se está descubriendo, porque, bueno, como decíamos anteriormente, no hay nada como el conocimiento, ¿no? Esta curiosidad por saber. Y y y hoy en día, doctora, ¿qué es lo que dónde estamos parados en este momento? ¿Qué estamos descubriendo? Con estas me imagino que con todos estos nuevos descubrimientos se están generando nuevas teorías, ¿no? A lo mejor, no sé si se han descartado teorías, pues, digamos, viejas o las primeras que teníamos por nuevas, no sé, por ejemplo, ¿el Big Bang sigue estando válido o tenemos algo nuevo o nuevas, teorías? A ver, no, el Big Bang sigue estando válido, según yo. Pero Ujú, sí hay nuevas teorías, pero ujú, muchas veces cuando son muchas las teorías, quiere decir que todavía no se sabe. ¿Eh? claro. Ya cuando Sí. nos vayamos a unas cuantas, entonces ya hay más Ujú, certeza. Entonces hay parte de distintos pensadores o investigadores que piensan que es distinta, que no todo lo que hemos hecho es válido en términos globales. A ver, pero ¿qué es lo que se está encontrando ahorita? Se están encontrando, por ejemplo, las galaxias más antiguas. Lo estamos viendo cuando eran jovencitas las mm, galaxias y no nos imaginábamos cómo eran. Entonces, ahora estamos viendo, se logran tomar fotografías, imágenes con los grandes telescopios o con el telescopio James Webb, que no es tan grande, pero está puesto en un lugar privilegiado, está fuera de la atmósfera. Entonces se encuentran que hay galaxias muy antiguas, que son las más lejanas, lo más lejano que se puede ver, y que ya había galaxias. Entonces, todo mm, esto es pues, muy importante para que entendamos cómo es la historia del universo. ujú, Entonces, ese tipo de asuntos se está viendo. Se encuentra el hoyo negro más grande del universo. Siempre estamos en lo más grande, lo ujú. más viejo, lo más antiguo, lo más... Claro, sí, sí, nuevos descubrimientos siempre, claro. Siempre está saliendo eso cada rato, ¿no? Es el mayor, el más alejado, el más grande. Y efectivamente es lo que está pasando. Ujú, ¿Por qué? Porque con los telescopios cada vez más grandes se pueden ir a objetos cada vez más débiles y estudiarlos pues con cuidado. Antes no es que no estuviera el objeto, sino que no se alcanzaba a ver. Con los grandes telescopios pues se empieza a ver. Y hay telescopios, bueno, dijimos el James Webb, pero hay telescopios, por ejemplo, hay 4 telescopios de 8 metros que te pueden trabajar juntos, están ujú, en Chile, son europeos, pero están puestos en Chile. Hay telescopios en Hawái muy grandes, hay telescopios en Canarias también muy grandes, y entonces estos están encontrando pues cada vez objetos que no esperábamos ver, que nos cuesta ujú, ver, etc. Y eso es lo que hay, pero lo que viene es todavía mayor. Los telescopios que estoy diciendo, por ejemplo, ujú, son 4 telescopios de 8 metros, 8.4, 8, no sé, 8.1 metros, no me acuerdo exactamente el detalle, de diámetro. ujú. Bueno, ahorita los europeos están construyendo uno de 45 metros de diámetro. Guau, guau. Entonces, ya está en construcción, o sea, está en construcción. Ujú, Los americanos están tratando de construir uno de 30 metros de diámetro. Ese no han podido iniciarlo porque han tenido problemas en Hawái con la mm, población indígena mm, que no quiere que se ujú, dañe su lugar sagrado. ujú, Entonces, están negociando, yo creo que están a punto de iniciar esa construcción, pero es de 30 metros de diámetro. Entonces, esto es extraordinario.
lo que también hay nuevo es un telescopio que no sé no recuerdo exactamente de qué tamaño es, pero tiene el instrumento, el detector más grande y poderoso del mundo. Entonces, estamos cada vez en el más grande, Ujú. más poderoso, más sensible, más. Y efectivamente sí lo es, así lo es. O sea, no es nada más propaganda, es verdad. Y cada vez pues se van a ir conociendo más objetos, más, por ejemplo, del detector extraordinariamente grande, lo Ujú. que está tomando va a tomar todo el cielo, la bóveda celeste que está disponible a su observación, Ujú. va a tomar una repetición en unos cuantos días, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir. Ujú. Entonces va a encontrar una cantidad de estrellas variables, una cantidad de Claro. fenómenos que, que están cambiando Ujú. de luz, de color, en fin, de temperatura, etcétera, y que y pues era algo que no se tendría, no se tiene sin esos instrumentos. Claro. No, Entonces, no. ese instrumento es nuevo y está recientemente inaugurado y pues nos va a dar muchos resultados. Como ves, hay mucho trabajo por enfrente y va a haber muchos resultados cada vez más lindos y más numerosos. Empieza a haber datos en una cantidad inmensa, enorme. No sé qué se puede hacer con todos esos datos. Yo creo que estamos medio indigestados con tanto dato. Ujú. Pero tanto dato útil, valioso, importante y hay que ir a navegar, a sacar entre esos datos lo que uno quisiera, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero pensar cuáles son las estrellas variables en tal zona del cielo o alguna otra investigación que yo quisiera hacer, hay que ir a meterse a esos datos y tratar de extraer de ahí la información que yo busco. Entonces está muy emocionante. Está muy, muy emocionante cómo la ciencia está avanzando tan rápido, o sea, y ahora sí son pasos agigantados en corto tiempo. Entonces, yo creo que por eso es la indigesta de la información, Bueno, por el esa es una avance. palabra que yo estoy diciendo y espero que todo el mundo la comparta. Así es que no No, me pero refutes. es interesante, ¿no? Saber que es verdad, tenemos mucha información, la cual poquito a poquito iremos, pues, analizando, sabiendo para qué, pues, nos Exactamente. podrá ser útil, ¿no? Porque igual y para otras disciplinas podrá sernos útil toda esta información, a lo mejor también a la física cuántica le sirva, pues, esta Bueno, mira, una información, de ¿no? las cosas que definitivamente sí ha sido útil son las técnicas de trabajar de astronomía. Esas Ujú. sí han sido directamente útiles. Y te puedo decir, por ejemplo, la tomografía que hacen en los Ujú. hospitales, la técnica la tomaron de la astronomía. Los Claro. astrofísicos desarrollaron la técnica de reconstrucción de imágenes y Ujú. entonces por eso ahorita, cuando Ujú. alguien está enfermo y le hacen una tomografía y le sacan así como radiografías por Ujú. rebanadas, ya sea verticales o horizontales, Ujú. esa técnica salió de la astronomía. Entonces, no solamente los datos, sino también la Claro. técnica, los estilos de Sí, sí. trabajo pueden aprenderse. Sí, la contribución tecnológica. Y otra vez de una vez te digo otro detalle muy fuerte. El Wi-Fi Ujú. salió de la astronomía. Mm. Lo generaron unos astrónomos australianos porque querían mandar muchos datos y no podían hacerlo. Entonces dijeron, vamos a probar de esta manera. Y así es como estamos. Ahorita el Wi-Fi, Mm. pues Claro, todos lo lo de lo usamos, más llegamos a normal, ¿no? cualquier cafetería y decimos, a ver, dame la clave del Wi-Fi. Ujú. Pues eso. Entonces, a lo que me refiero es que no solamente el conocimiento en sí de las estrellas, sino pues hay conocimiento que es secundario respecto al tema principal, pero que resulta ser muy útil. Sí, claro, toda la contribución tecnológica, ¿no? La Que contribución que tecnológica, va efectivamente. dejando la astronomía con esta búsqueda, nos va dejando otro, ¿no? Su legado tecnológico. Y ahora, Mm. eso es de astronomía, pero me imagino que cada una de las ciencias pues está dejando su legado también. Claro. Sí, sí, así es.
Bueno, doctora, pues, ha sido muy interesante. Hay demasiadas cosas que hablar acerca de la astronomía, ¿no? Demasiado. Yo tengo muchas preguntas sobre, la, pues, sobre el universo, sobre la materia oscura, sobre el universo invisible, sobre si el universo es finito, infinito, o es hasta donde vemos, sobre los multiversos. Hay tantas preguntas dentro de la astrofísica y dentro de la astronomía que son tan interesantes, que yo creo que todos quisiéramos saber, pero nos pasaríamos muchas horas hablando del tema. A lo mejor en otra ocasión podemos preparar unas preguntas para hablar del tema, pero no le quiero quitar más su tiempo, pero me gustaría cerrar con preguntarle, ¿qué ha significado para usted, haber hecho todas estas investigaciones también en México y lo que usted contribuyó aquí en nuestro país, dentro de la UNAM, como investigadora de la UNAM? ¿Y cómo ve a nuestro país en este momento en la astronomía? Bueno, para mí, ¿qué significa? Pues ha sido maravilloso estar haciendo lo que me gusta hacer y que me paguen por hacer lo que quiero hacer es realmente un gran privilegio. Ser miembro de la Universidad Nacional, pues es un enorme privilegio, así es que de lo cual yo me siento muy contenta. Así es que eso lo agradezco mucho a mi universidad y a mi país. ¿Qué significa para la astronomía? Ahorita ya hay muchos astrónomos en México, jóvenes, por supuesto, todos son, casi muchos son mucho más jóvenes que yo, mejor preparados, más talentosos y estoy segura que nos van a dar resultados muy lindos. Ya tenemos resultados muy interesantes por parte de varios de ellos y de muchos de ellos y cada vez nos van a dar más. Así es que, y que pues nos gustaría, por ejemplo, tener mayores telescopios, hablando de los telescopios grandes, pues nos gustaría tener un telescopio un Claro. poquito mayor, en fin, instrumentos más poderosos, pero pues con lo que tenemos le trabajamos mucho, vamos exprimiendo mucho y creo que es un muy buen papel el que hacen todos los colegas. Muy bien, doctora, pues le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado el día de hoy y su generosidad al compartir su conocimiento, su pasión y su dedicación, no solo lo que ha contribuido a la ciencia, sino lo que ha llevado a ser una líder y una pionera y inspirando a muchas mujeres. Usted es un gran ejemplo para muchas mujeres porque hacer ciencia y al mismo tiempo pues estar en casa o estar las 2 cosas no me imagino que no ha de ser nada fácil. Entonces, inspiración para mujeres de ciencias y también para hombres, ¿no? De todo lo que usted ha alcanzado y hasta dónde ha llegado. Entonces, gracias por ese ejemplo tan valioso para todas y todos nosotros. Pues muchas gracias, Lisette, por invitarme y pues les deseo mucho éxito con este podcast. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.